Buenas noches, bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los hechos más relevantes del país sin rodeos, con contexto y mirada crítica. Este lunes, la jornada informativa vuelve a estar marcada por la violencia, la impunidad y los retos crecientes para las instituciones del Estado. Desde cifras que colocan a Sinaloa como epicentro de los homicidios en México, hasta videos de sicarios presumiendo armamento como si se tratara de mercancía cualquiera. En medio, una política de seguridad que endurece su discurso, una diplomacia que empieza a trazar ruta, y extradiciones que, una vez más, se resuelven fuera del país. Comenzamos con lo más importante del día. Sinaloa encabeza homicidios dolosos en junio. Aumentan extorsión y corrupción de menores a nivel nacional. El estado de Sinaloa se colocó en el primer lugar nacional en homicidios dolosos durante el mes de junio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El repunte en asesinatos se registró en un contexto de alta presión operativa, donde fuerzas federales han intensificado acciones contra el crimen organizado en la entidad. De acuerdo con el reporte, Sinaloa registró 204 homicidios dolosos en el mes, superando a estados como Guanajuato, Baja California y Michoacán, que tradicionalmente ocupan los primeros lugares. El repunte ha sido interpretado por especialistas como una posible reacción violenta a los operativos federales que, en semanas recientes, han incluido decomisos masivos, detenciones y desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas. En el ámbito nacional, el informe también destaca un aumento preocupante en dos delitos específicos: la extorsión y la corrupción de menores. Ambas conductas han mostrado una tendencia al alza durante el primer semestre del año, con cifras superiores a las del mismo periodo en 2024. La extorsión se ha vuelto cada vez más sofisticada, utilizando mecanismos digitales y redes sociales para operar desde dentro de los penales o desde regiones controladas por grupos criminales. Mientras tanto, los casos de corrupción de menores, que incluyen reclutamiento forzado, explotación laboral y participación en actividades ilícitas, han prendido alertas entre organismos de derechos humanos. Desde el gobierno federal, se insiste en que la estrategia de seguridad está funcionando, aunque se reconoce que persisten retos en regiones con fuerte presencia criminal. Por su parte, organizaciones civiles advierten que no basta con operativos espectaculares, se necesita justicia efectiva, programas de prevención y una respuesta articulada que no deje a la población a merced de la violencia estructural. La tendencia al alza en estos indicadores refleja algo más que cifras. Revela el deterioro de condiciones sociales que permiten que la violencia se expanda y se normalice. Y si los niños y jóvenes son ya parte de esa ecuación, el futuro está en riesgo más de lo que se admite en los informes. Sheinbaum anuncia reunión con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, en agosto. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sostendrá una reunión oficial con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante el mes de agosto. Este encuentro marcará uno de los primeros gestos de política exterior de Sheinbaum antes de asumir formalmente el cargo el próximo 1 de octubre. La reunión se llevará a cabo en territorio mexicano y forma parte de una agenda más amplia centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral con Centroamérica, particularmente en temas como migración, desarrollo regional, seguridad fronteriza y cooperación económica. De acuerdo con lo informado, ambos mandatarios dialogarán sobre una estrategia conjunta para atender las causas estructurales del desplazamiento humano y el tráfico de personas. Sheinbaum destacó la importancia de trabajar con Guatemala como vecino estratégico y aliado regional, subrayando que la colaboración debe estar basada en el respeto mutuo y en un enfoque humanista. También mencionó que su equipo de transición ya ha sostenido contacto con funcionarios guatemaltecos para definir los temas prioritarios del encuentro. Por su parte, el gobierno de Guatemala confirmó la reunión y celebró el inicio de un diálogo directo con quien encabezará el próximo gobierno mexicano. Bernardo Arévalo, quien asumió la presidencia en enero de este año, ha mostrado interés en impulsar una nueva relación con México que supere la lógica de contención migratoria y apueste por proyectos de inversión y cooperación sostenible. El anuncio llega en un momento clave, en el que la migración centroamericana vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Estados Unidos. En ese contexto, el papel de México como país de tránsito y contención ha sido duramente criticado por organizaciones civiles, que exigen un enfoque más humano y regional. Esta futura reunión representa una oportunidad para que el próximo gobierno mexicano trace un nuevo tono en su política exterior.
Un tono que, más allá de atender presiones externas, reconozca la complejidad del fenómeno migratorio y su raíz profundamente social. La pregunta será si se quedará en el discurso, o si empezará a reflejarse en acciones concretas. Hijos de El Chapo y El Mayo, bajo la lupa de Harfuch, los herederos que marcan la agenda de seguridad. La nueva estrategia de seguridad del gobierno federal, encabezada por Omar García Harfuch, tiene en la mira a los herederos del cártel de Sinaloa, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. Así lo revela un reportaje de Infobae que detalla cómo las operaciones recientes en el noroeste del país buscan debilitar no solo estructuras delictivas, sino también figuras específicas que continúan ejerciendo poder desde las sombras. En el caso de los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, las autoridades han identificado una red de mando que incluye a Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán, este último ya extraditado a Estados Unidos, quienes habrían asumido el control de una parte importante del tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, hacia territorio estadounidense. Por otro lado, los hijos de El Mayo Zambada, especialmente Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, son señalados como piezas clave en la operación logística del cártel, aunque mantienen un perfil más bajo. Se presume que manejan rutas tradicionales y se encargan de preservar la estructura financiera del grupo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reiterado en sus declaraciones recientes que no habrá distinción entre líderes visibles y operadores discretos. La meta, afirma, es romper las cadenas de mando que permiten la regeneración continua de los cárteles. En este sentido, la ofensiva en Sinaloa, con miles de detenidos, aseguramientos de drogas, armas y dinero, representa el inicio de una fase más focalizada. Sin embargo, especialistas advierten que la captura o debilitamiento de figuras familiares no siempre implica un desmantelamiento real. En muchos casos, estos herederos han sido entrenados desde jóvenes para asumir roles dentro de la estructura criminal y cuentan con redes de protección tanto dentro como fuera del país. La atención sobre los hijos del narco refleja un fenómeno generacional en el crimen organizado mexicano, la herencia de la violencia y el poder. Y combatirlos implica más que operativos. Implica entender que lo que se hereda también puede evolucionar. Extraditan a Estados Unidos a Jesús G., es líder de red de narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas concretaron la extradición de Jesús G., presunto es líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero a gran escala. El operativo se realizó este fin de semana y tuvo como destino final el estado de California, donde enfrentará cargos federales por delitos relacionados con el crimen organizado. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jesús G. fue identificado como uno de los principales responsables de coordinar envíos de cocaína, metanfetamina y heroína desde México hacia ciudades como Los Ángeles, San Diego y Las Vegas. Además, está acusado de encabezar una red financiera que habría movilizado millones de dólares en ganancias ilícitas a través de empresas fachada y sistemas de transferencia encubierta. La Fiscalía General de la República en México confirmó que la entrega del detenido se realizó con base en una solicitud formal de extradición, validada por tribunales mexicanos y en cumplimiento del tratado bilateral vigente entre ambos países. El traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y sin incidentes. Fuentes cercanas a la investigación señalan que Jesús G. operó durante años de forma discreta, sin los reflectores mediáticos de otros capós, pero con una estructura sólida que facilitaba el flujo constante de estupefacientes y dinero. Su detención y posterior extradición representan, según autoridades estadounidenses, un golpe significativo contra una red de alcance binacional. La DEA ha calificado el caso como prioritario y ya se alista el proceso judicial en una corte del Distrito Sur de California, donde podría enfrentar una pena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable. Aunque el gobierno mexicano ha señalado esta extradición como un avance en la cooperación internacional contra el narcotráfico, también resuenan las preguntas de fondo. ¿Por qué tantas veces es fuera del país donde realmente se procesa a estos líderes? ¿Y qué dice eso sobre nuestra propia capacidad de impartir justicia? A mí me cuestan 2,000 pesos. ¿Qué te parecen?, dijo un sicario que exhibe compra de armas en redes sociales. En un nuevo episodio que revela la impunidad y descaro con el que operan algunos integrantes del crimen organizado en México, un presunto sicario difundió en redes sociales un video en el que muestra y presume la compra de armas largas, afirmando que cada una le cuesta apenas 2,000 pesos.
El video, divulgado por el portal Blog del Narco, muestra al sujeto manipulando varias armas de fuego de alto poder, mientras lanza comentarios en tono burlón. ¿Qué te parecen? A mí me cuestan 2,000 pesos, dice mientras enfoca los rifles, aparentemente recién adquiridos. El material se habría grabado en una zona rural no identificada, y hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su autenticidad o sobre la identidad del individuo. Este tipo de contenido no es nuevo, pero sigue generando indignación por la facilidad con la que los grupos criminales acceden a armamento de uso exclusivo del ejército, a precios ridículamente bajos y sin ningún tipo de restricción. La publicación también refleja una estrategia de comunicación propia del narcotráfico, la ostentación como mensaje de poder e impunidad. Expertos en seguridad advierten que esta clase de videos no solo alimenta una narrativa de control territorial, sino que también funciona como propaganda para el reclutamiento de jóvenes, que ven en estas escenas un símbolo de estatus, fuerza y pertenencia. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no han emitido declaraciones sobre el caso, pero analistas señalan que el acceso a este tipo de armamento podría deberse tanto al mercado negro local como a redes de tráfico ilegal de armas que cruzan la frontera desde Estados Unidos. En un país donde portar un arma sin licencia puede implicar años de cárcel para un ciudadano común, el hecho de que un sicario las compre por 2,000 pesos y las exhiba con impunidad pone en evidencia la profunda asimetría de la ley. Una más, entre tantas. Así concluimos la edición de hoy en México sin filtros. Las cifras, los discursos y las imágenes que hoy revisamos reflejan un país donde la legalidad se enfrenta todos los días a estructuras criminales que no solo desafían al Estado, sino que se burlan de él a plena luz. Y mientras las autoridades celebran operativos y anuncian estrategias, la violencia se sigue colando en lo cotidiano, en lo digital y en lo simbólico. Porque cuando la impunidad se graba y se publica, lo que se erosiona no es solo la ley, es la confianza. Gracias por acompañarnos. Si consideras valiosa esta información, te invitamos a compartirla, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte. Aquí seguimos, analizando los hechos con la seriedad que merecen. Sin adornos, sin filtros. Hasta la próxima.